Porque ni la ciencia ni los derechos humanos logran establecer el periodo exacto en el cual se determina si es vida, si no es vida. Ni los derechos humanos logran establecer el periodo exacto en el cual se determina si es vida, si no es vida. ¿Qué dice la ciencia? Dice otra cosa. La Academia Nacional de Medicina, la Argentina, dice que la vida humana comienza desde la concepción conforme a criterios genéticos modernos. ¿Por qué? Porque la genética moderna ha encontrado que aquello que se forma intrauterinamente dentro de la madre tiene carga genética propia, tiene un ADN diferenciado del de la madre y por ende no es parte de su cuerpo. Entonces cuando se nos dice, por ejemplo, lo que se discute es el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, eso no es cierto. Lo que se discute es el derecho de la madre a matar al hijo que se encuentra en su vientre por un término de 9 meses. Hay una postura que tiene que ver con que el Estado no tiene por qué legislar sobre el cuerpo de la mujer, que la mujer puede tener un cuerpo, puede tener una decisión sobre su cuerpo. Pero no es su cuerpo solo, Juan. Bueno, es alguien dentro de su cuerpo. Es que ahí me parece ese alguien tiene los mismos derechos a vivir que quien lo lleva dentro de su panza. Entiendo que y tiene el mismo derecho que entonces la ley, ya que hablamos de ley, la ley te invita a que vos goces de todos tus derechos, pero que nunca tus derechos invadan los derechos del otro. Los abortos no dejan de existir de todas maneras. Digo, me parece que no se está debatiendo si se aborta claro, o no está se mal aborta. planteado. Digo, la gente está debatiendo si se aborta o no se aborta, como si los que estamos a favor de la legalización estuviéramos fomentando Pero vos decís, la a ver, matanza. el discurso es, el aborto existe, Sí. legalicémoslo. La droga también existe, el narcotráfico también existen, los abusos también existen, legalicémoslo. Porque las mujeres de clase rica, las empresarias, las burguesas pagan un aborto y las mujeres de la clase trabajadora y de la clase pobre no pueden hacerlo, entonces mueren. Esto es claramente un discurso marxistoide. Miren, no importa si los niños que mueren son de abortos producidos por mujeres pobres o los niños que mueren son de abortos producidos por mujeres ricas. Lo importante es que no mueran más niños. No es un problema de clase social. Ese argumento de tipo clasista y marxistoide hay que tener en cuenta porque es una falacia. Es una falacia y es una trampa. Se ponían antes los pañuelitos blancos porque luchaban por los desaparecidos, ¿no? Y ahora se ponen uno verde para desaparecer bebés que están por nacer. Una cosa muy, muy loca, ¿no? Y también creo que el tema de visibilizar una realidad social muy importante que vive nuestro país, nuestra sociedad. Mueren 54 mujeres por minuto por abortos clandestinos. Entonces... Mueren 54 mujeres por minuto. Y lo cierto es que en Argentina por año lo que murió el año pasado fueron 31 mujeres por abortos clandestinos. Esto representa el 0.025% de causa de muerte femenina en la Argentina. Estamos hablando del 0.025%. Toda muerte es una tragedia, sin lugar a dudas, pero si nos queremos abocar a lo que dicen que es una política de salud urgente que necesita la Argentina, esto no tiene ningún color de urgencia. Yo veo que no hay ninguna urgencia real, no les importa a las mujeres. Si les importara a las mujeres, estarían usando pañuelos verdes, por ejemplo, por las 525 mujeres que el año pasado murieron por deficiencias nutricionales. 525, que nadie habla de esa. Ese no es un problema de salud pública, ¿no? Y nadie está usando ningún pañuelito por estas mujeres. La mujer no es el problema del aborto. El problema del aborto es ideológico. Mueren 54 mujeres por minuto. ¿Vos pensás que la mujer, que lamentablemente tiene que abortar, Sí. encima cargarla con el peso de la ley, que encima sea un delito y que encima lo tenga que hacer clandestinamente, ¿te parece justo? O sea, ¿vos realmente pensás que las minas van a abortar felices, contentas, sacándose una remera? ¿Pero por qué no lo hacen felices y contentas? ¿Por qué? Porque es traumático. ¿Por qué es para las mujeres traumático? eso. ¿Por qué es traumático? Porque están matando la vida. Porque están matando a tu propio hijo. Pero claro, Perdóname. Bueno, es traumático porque vas a matar a tu hijo. Pero vos porque tenés... sabes que el médico, el partero, la vecina que te va a hacer un aborto, déjame hablar, cuando te saque el bebé, no te lo trae para que le des un beso, lo tira a la basura. Bueno, ahora lo tira a la ahora basura. déjame ver. Vos estás contando una historia.
de una mujer que no quiere tener el hijo. Se quedó embarazada, me quiero sacar el chico. Así que está contando. Pero hay otras historias de vida. Mujeres violadas. Vos estás contando solamente una historia. No, está bien, bueno, yo Lo que tenemos a ver, que... yo quiero hacer un punto. Sí, a ver, suponete lo siguiente, lo vamos a teatralizar para que tenemos digamos, sea mecha más corta fácil, los dos, ¿no? me parece. Entonces, suponete que viene Benito y me roba algo. Sí. ¿Sí? Me roba algo. Justo Benito ¿Eso a mí me da derecho, por ejemplo, de ir y robarle algo a Raúl? No. O sea, entiendo ¿un muy delito bien. se La puede comparación no la compensar con entiendo muy otro bien. delito? Digo, porque vos lo que me estás diciendo es que frente al delito de la violación, a vos te da derecho a cometer el asesinato del chico que está dentro No, del te vientre da de la derecho madre. a elegir, es libertad. No es libertad. No es Digo, libertinaje. ¿Y cómo elige el que está dentro? Fundamentamos que el derecho al aborto es un tema de derechos humanos, de justicia social y de salud pública. De justicia social y de salud pública. ¿Usted cree que es una política de salud donde entran 2 personas vivas a un sanatorio, a un centro de salud, y uno sale en una bolsa de residuos patológicos? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿En qué quieren convertir la Argentina? Lucho por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Seguro. Usted toma con una pinza la piernita, el chiquito lo puede ver en cualquier ecografía, corre hacia arriba, abre la boca, llora en silencio y nada hacia el útero, y con el bisturí usted empieza a cortarlo en pedacitos. Si usted me dice que esto es salud, además le digo, el riesgo de la mujer, aunque usted lo haga en el Sheraton, es que donde está enclavado el neñito, el fetito o el embrión, puede pasar la arteria uterina y usted lo raspa en ese momento con el bisturí y se produce una hemorragia cataclísmica aunque esté en el Sheraton. Y cuando usted abre ya no tiene tiempo de salvar la vida. Si usted me dice que esto es un aborto seguro, evidentemente hay un total desconocimiento de la anatomía y la Usted fisiología. dice que no puede haber un aborto seguro. No puede haber en ningún caso. Buenas noches. Hoy lunes, nuevamente con ustedes estamos en este su programa La Causa, la Familia. Luego de haber visto el video destruyendo los argumentos proabortistas, quiero aprovechar la presencia de 2 profesionales, uno de la parte científica y el otro de la parte legal, en donde van a presentar verdades sobre el aborto, la ideología de género, la eutanasia y pedofilia. Temas, estimados panameños y personas de otras naciones que viven en nuestro país, aunque a usted le parezca desconocido, Panamá no está excluido de los planes de la agenda globalista, que promueven falsedades convenientes solamente a unos pocos. Dando seguimiento al programa del lunes pasado, donde la provincia de Chiriquí habló alto y claro, diciendo que son pro vida, pro familia y pro acción. Nos abordamos al tema que nos ayudará a estar preparados para responder a esos falsos argumentos repetitivos que quieren influir en nuestra población y, como se dijo en Chiriquí, no lo vamos a permitir. Doctor Francisco Carreira, nos agrada realmente contar con un profesional que por muchos años lo hemos visto en los medios de comunicación, en la calle, hablando alto y claro, defendiendo el tema familia. Gracias de verdad por estar aquí con nosotros el día de hoy. Quiero mencionar que en el programa anterior, el abogado Luis Bonilla de Chiriquí, de manera acertada, mencionó que toda ley no es necesariamente un derecho. Esto le gustó a mucha gente que no lo sabía. Y yo quiero preguntarle,
quiere decir que nuestros diputados, que son elegidos por votación popular, pueden aprobar leyes que riñan con el derecho. Por favor, amplíenos esto, doctor Carreira. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a Julio y a los amigos que están con nosotros en este evento. Mira, si nosotros tomamos la estructura legal, en donde se parte por la Constitución como el rector máximo de la vida del país, y por eso es que hay estos conflictos ahora mismo con las constituciones, con una nueva posibilidad de tener una nueva constitución. Teniendo esto como el marco, la Asamblea de nuestros diputados puede hacer leyes que estén en contra del derecho. Por eso es que hay leyes que son atacadas ante la Corte Suprema de Justicia por ser inconstitucionales. En muchas acciones, los diputados no necesariamente todos son abogados para predecir qué va a ser inconstitucional o qué va a ser constitucional. Esa es una labor que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Y donde la Corte diga, por ejemplo, que algo es inconstitucional, ahí no hay más discusión. Esa ley, ese artículo, desaparece completamente de la vida jurídica del país. O sea, presentar proyectos de leyes en la Asamblea que sean aprobados en los 3 debates no tiene absolutamente ninguna garantía de que mañana no va a ser determinado por la Corte Suprema de Justicia que esa ley o ese artículo específico no es constitucional y por lo tanto hay que eliminarla de los libros. Eso es parte de lo normal que ocurre cuando tenemos un órgano legislativo que a su vez es supervisado en el aspecto de constitucional por la Corte Suprema de Justicia, en la misma forma que son supervisados actos del gobierno, resoluciones del gobierno que pueden ir en contra del derecho. Por decirte un ejemplo, cuando se despide a una mujer embarazada de un trabajo que tiene un fuero laboral, la Corte la ha restituido con salarios caídos y con todo, porque esa resolución viola un principio básico protegido por el derecho constitucional. Y eso es parte de la dinámica normal. En los temas que estamos nosotros hablando aquí hoy, de lo que es aborto y eutanasia y todo, la Constitución panameña tiene una determinación muy firme de protección a la vida, a la familia, y es por eso que estas leyes que se consideran en algunos momentos pueden mañana caer por el ataque constitucional que pueden sufrir. Gracias, doctor Carreira. Profesor Julio Torres, usted como científico, biólogo de profesión y defensor de la verdad, por favor, aclárenos lo que escuchamos de los proabortistas en el video, en donde decían que ni la ciencia ni los derechos humanos llegan a establecer el periodo exacto si es vida o no es vida. Bien. Gracias, hermano Eduardo, y dándole continuación a lo que el doctor Carreira nos acaba de hablar sobre el marco legal. Primeramente, debemos recordar 2 cosas. Las leyes, y en ciencia, objetivamente, la palabra ciencia significa conocimiento, y la ciencia biológica estudia la vida. Y vemos que en ese sentido, en el universo existen ciencias, existen leyes. Una ley es un principio invariable de aplicación universal que se cumple siempre. Estamos hablando de las leyes naturales a diferencia de las leyes sociales, que son subjetivas. Y en nuestra humilde opinión,
de que las leyes sociales que establecen la civilización, los gobiernos y demás, deben ir en armonía con las leyes que ya existen en la naturaleza antes que el hombre existiese. De manera que no podemos pasar por alto tal enorme cuerpo de conocimiento que nos aporta la ciencia objetivamente, más allá de toda consideración de carácter subjetivo e ideológico. Ahora, viendo el video ese, encontramos que estas personas que promueven y defienden el aborto no saben de lo que están hablando, o tienen una supina ignorancia, o sea, falta de conocimiento de lo que están hablando, o deliberadamente mienten con fines perversos. La ciencia biológica, y no quiero agotarlos a ustedes, porque hay sobreabundante información que cualquiera puede fácilmente constatar o corroborar de que la ciencia sí sabe cuándo comienza la vida. Una de las cosas que caracteriza a los seres vivientes de la materia inerte es la capacidad de reproducirse. Y en los seres con reproducción sexual, como es el caso de la especie humana, la ciencia sí lo determina. Voy rápidamente, ¿verdad?, a que veamos que lo que vamos a afirmar no se basa en opiniones personales ni punto de vista subjetivo, sino que es ciencia. Eso es invariable, es irrefutable, ¿verdad? Y voy a hacer referencia a unos pocos artículos, no los voy a leer todos, donde establece, usted va a encontrar miles, que la ciencia sí sabe. Fundamentos genéticos del comienzo de la vida humana. El proceso de fecundación por el Dr. Richard Koch. La fecundación, que es la unión de la célula reproductiva masculina, espermatozoide, con la célula reproductiva femenina, origina la vida de un nuevo ser. El gameto masculino, entiéndase, espermatozoide, fecunda el óvulo femenino como resultado, y da como resultado una nueva célula que se llama el cigoto. El cigoto es pues una célula primordial que contiene, escuche, todos los cromosomas del ser humano y por consiguiente contiene todo el genoma y todos sus genes. Otro artículo. Aborto y la pregunta al millón. ¿Cuándo comienza la vida humana? Por Daniela Blanco. El consenso científico demostró en los últimos años que la existencia de un ser humano comienza tras la fecundación. Y eso no es particular de la especie humana, solamente es en todos los seres, en todos los organismos. Otro artículo. Lo que dice la biología sobre el comienzo de la vida humana. La ciencia a favor de la vida del momento de la concepción. Que la vida humana comienza en el mismo instante de la concepción o fecundación es algo en que concuerdan las tres áreas de conocimiento de la biología. ¿Cuáles son? La genética, la ciencia que estudia la herencia, la biología celular y la embriología. Algo más. Comienzo de la vida humana. Luego del catedrático en morfología, el doctor José Velayos, de la Facultad de Medicina de la UNAM, en México. Luego, la vida humana es un don y en consecuencia el hombre no puede disponer de ella, considerando todo lo que hemos mencionado. Y radicalmente es un deudor y esa vida humana es una vida personal de un ser irrepetible. Esto es importante. El dinamismo biológico de todo ser vivo comienza con la unión del espermatozoide y el óvulo. Posiblemente la fusión de las membranas de las dos células progenitoras sea el momento más importante en el comienzo de la vida humana. Ahora, esto último que voy a leer, por favor, presten atención. Y esto es de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La vida humana comienza en el momento de la fecundación, y ya sabemos cómo ocurre eso. Y esta nueva célula llamada cigoto contiene la identidad genética propia determinada por la combinación de los genes de ambos progenitores, ¿ya? Y el embrión es una nueva vida única, irrepetible, que crecerá hasta la adultez. Ahora, ¿cómo se define ser vivo? Vivo significa que esta criatura está creciendo, desarrollándose, madurando y reemplazando sus propias células moribundas. Significa que no está muerto. ¿Y cómo se define humano? Humano es un ser biológico que pertenece a la especie Homo sapiens. Tales seres son únicos
en el sentido que tienen 46 cromosomas humanos en cada célula. Y esto lo dice la ciencia, así que estas personas mienten. No sé si eso contesta a su pregunta. Señor Torres, en esa misma línea, estoy seguro que todos los que están a favor y promueven la cultura de la muerte y afirman que la mujer tiene decisión sobre su cuerpo, pero no hablan del derecho del niño. Y otra cosa, profesor, ¿qué estarían promoviendo al querer un aborto legal, seguro y gratuito? ¿Qué están ellos detrás de todo eso? Bien. Eso evidencia la ignorancia supina de estas personas, porque todo obstetra, y un obstetra es un médico que se especializa en la atención de las mujeres durante el embarazo y el parto. Los obstetras, todos los obstetras saben que también están atendiendo al feto, al bebé. Todo obstetra atiende a 2 pacientes a la vez, que tiene su propio corazón y su propio cerebro y todo lo demás. Estas personas están con alevosía, o sea, intencionalmente con ensañamiento, ¿verdad? Promoviendo el asesinato. Vamos a recordar lo que significa, porque aquí están hablando de un aborto legal, seguro y gratuito. La palabra asesinar significa matar a alguien con alevosía, con ensañamiento, por una recompensa. Es una violenta agresión sobre otro ser humano. Y ya vimos que un bebé en el útero, y quiero aclarar algo, la fecundación no ocurre en el útero, la fecundación ocurre 4 días antes en la trompa de falopio de la madre. Por tanto, al legalizar el aborto, legalizamos la más vil agresión para destruir una vida humana. Es una agresión vil, alevosa y cobarde contra un ser y una criatura inocente que no ha hecho absolutamente nada para merecer su destrucción. Es una criatura indefensa que no tiene de ninguna manera ni la oportunidad de defenderse contra tal agresión violenta, y con la complicidad trágicamente de quien le debe todo su amor y protección, su propia madre. Quiero señalar lo siguiente: cuando hablan de ¿y qué de las mujeres violadas? Miren, y don Paco tal vez nos pueda aportar algo sobre eso. Cuando se legalizó el aborto, en los países que se ha legalizado, las cifras se dispararon hasta más del 700%. Y toda esa cantidad de mujeres que abortan no lo hacen porque fueron víctimas de violación. Quisiera pedirle que nos presenten las imágenes rápidamente. Las imágenes que le hemos pasado a don Manuel, compartir pantalla ahí, para que la gente sepa de qué está hablando. Mire, ya a partir de las 8 semanas y de la 4ª semana, ese bebé ya tiene, las imágenes por favor, si es posible, tiene su propio corazón, tiene su propio sistema nervioso, tiene ondas cerebrales, y ya a partir de las 8 semanas el bebé está completamente formado, de manera que los procesos que ocurren en el transcurso del embarazo hasta el final son solamente crecimiento y desarrollo en tamaño, pero ya el bebé tiene todos los órganos formados. Vamos en estos momentos con el doctor Francisco Carreira. Existe, doctor, una política globalista en relación a los temas de aborto, ideología de género, eutanasia y pedofilia. Estoy seguro que el público que nos escucha desea saber de dónde surgen, quiénes la promueven, cuáles son las estrategias, quiénes la financian y la controlan. Y yo estoy seguro que usted nos va a dar un panorama muy claro acerca de esa cultura globalista, esa política globalista que hoy nos está acechando. Muchas gracias, Eduardo. Mira, al final de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos que se establecieron entre los países vencedores, se acordó la creación de una serie de organismos internacionales, entre ellos las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y otros organismos. Una vez que estos organismos han comenzado a tener actividad dentro del mundo, ha ido surgiendo esta tesis de que cada día los habitantes del mundo somos más
y va a llegar el día en que nosotros no vamos a tener que comer. Ese movimiento que ha sido denominado el nuevo orden mundial o The New World Order tiene una génesis en crear campañas básicamente para limitar el crecimiento de la población. ¿Cómo se expresa esto? Se expresa primero en la ideología de género, en donde no se oculta a nadie para decir que fomentar actividades que tengan características homosexuales, pues es algo que previene la generación, previene que siga aumentando el nivel de población del mundo entero. A esto, por ejemplo, como un comentario hay que agregarle, y todos aquí recordamos la política que tenía el gobierno chino de un hijo, una familia solamente, no puede haber más de uno. Durante muchos años esto fue a propósito de limitar el crecimiento de la población por la incapacidad de los gobiernos de dar educación y dar alimentación y llenar las necesidades básicas de esa población. Este nuevo orden mundial se ha ido modificando y es así como han surgido varios elementos que son importantes. El primero de ellos es ideología de género. En el año 2007, Panamá suscribió un acuerdo de implementación de la ideología de género en una reunión internacional en México, y ese documento se trajo a Panamá. Una de las técnicas que desarrollan los organismos internacionales como ONU y OEA es que ahora no hay tratados, porque los tratados son acuerdos entre los países que deben llevarse a la Asamblea. Ahora se hacen acuerdos o pactos, y esos acuerdos o pactos no tienen una naturaleza de tratado internacional porque no son ratificados. Sin embargo, con un control mediático, que es una de las características fundamentales de estos promotores del nuevo orden mundial, se establecen y se genera en la opinión pública que hay obligaciones que cumplir. Y este fue el caso de la ideología de género. Básicamente, ese acuerdo de la ideología de género quería implementar varias cosas. Uno, bajar la edad de consentimiento a 14 años. Luego, que también esto tiene relación con el tema de la pedofilia. Luego querían que las niñas de 14 años pudieran asistir libremente a los servicios de salud a solicitar fueran condones o este tipo de productos, o a tener abortos sin la autorización de sus padres. A través de las Naciones Unidas se ha creado un manual para fomentar todas estas actividades, y en ese manual se establece desde la creación de un partido político hasta cómo fomentar los temas de discriminación en el sentido de llegar a obtener leyes de las asambleas de los diferentes países para promover entonces esta causa. Un ejemplo que vimos no hace mucho ha sido todo el escándalo que ha surgido aquí, porque una persona trans llegó a un supermercado en un día que le correspondía a mujeres. Esto se ha proyectado en el tema de las redes sociales, y todo esto es como si se estuvieran desfigurando o no reconociendo los derechos humanos. En base a esta situación es que los organismos internacionales tipo Banco Mundial, todos esos organismos ahora han creado elementos de financiar países, pero al mismo tiempo quieren implementar una serie de leyes que van contra aborto, eutanasia, que llevan el tema de la ideología de género.
todo esto es parte de una estrategia. Esta estrategia ha encontrado también apoyo con los grupos de izquierda. Una de las situaciones de los grupos de izquierda es que normalmente por elecciones, cuando llegan al poder, desarrollan toda una estrategia para mantenerse en el poder, no importa qué pase. Y en este momento, estos grupos que ahora se llaman progresistas, que involucran no solamente a los LGBT, sino también involucran a los grupos de izquierda, están fomentando estos cambios por todos los medios posibles. Es así, por ejemplo, como en Panamá se dio la situación del matrimonio de homosexuales, cómo se presentaron estas acciones de inconstitucionalidad, teniendo muy claro que lo que las personas habían hecho había sido violar la ley. O sea, hay una doctrina jurídica que se llama la teoría de las manos limpias, en donde uno no viene a un tribunal de justicia cuando ha cometido un acto que es ilegal. Bueno, ese matrimonio que se hizo fuera de Panamá por panameños en otros países viola nuestra ley, viola el artículo 5 del Código Civil de Panamá, y por lo tanto, con esa violación, esa es una de las posibilidades que la Corte tiene para rechazar ese caso. Lo que nosotros tenemos hoy es una gran manipulación mediática en el mundo entero, en donde se alega que no se respetan los derechos humanos, y acabamos de ver el tema, por ejemplo, del aborto, que es el derecho de la mujer a tener su cuerpo. En alguna forma se pretende que ella pueda tomar la decisión de terminar una vida. Entonces viene el otro lado de la moneda, que es la pregunta que tú habías hecho, y el derecho del niño ¿qué? Por eso es que la ley, desde el tiempo de los romanos tenían el concepto de la criatura concebida que va a nacer, y en el derecho romano lo llaman un nasciturus. Y ese niño o esa niña tiene derechos concedidos por la ley aún antes que nazca, como son, si el padre se muere, tiene derecho a participar en la herencia. Si los padres se separan o se divorcian, ese niño que no ha nacido tiene derecho a un nombre, a una pensión, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a una conclusión de que hoy el verdadero enemigo de ese nuevo orden mundial es el ser humano. ¿Por qué? Porque quieren cambiar todos los valores, quieren cambiar la forma de educación, quieren cambiar la forma de la salud para el ser humano. Como corolario de esto, también quieren acabar con la religión, porque la religión es el mayor enemigo, incluso lo llaman el tabú, que impide que la gente acepte este nuevo orden en donde impera un solo supragobierno a nivel mundial, y también implica tener una organización religiosa a nivel mundial, y es el controlar la población a través de la educación, como nosotros hemos visto estas intenciones. Entonces se crea toda una estructura de violación de derechos para fomentar entonces el reconocimiento de lo que estos globalistas realmente piden. Nosotros como cristianos, por eso tenemos la obligación dentro de esto, primero defender la familia. Y como defendemos la familia, tenemos que defender la educación de nuestros hijos dentro de los parámetros que tenemos en la Constitución. Porque una de las situaciones más extrañas que tienen estos grupos globalistas es que ellos no quieren respetar las leyes como son. A todos estos colegas nuestros que andan en ese aspecto de promoción, si la ley no nos gusta, primero tenemos que cumplirla.
Y lo segundo es, si queremos cambiarla, se cambia a través de las estructuras normales. Y aquí aprovecho para recordar que cuando el gobierno presentó el proyecto de reformas en la Constitución a la Asamblea en octubre de del 2019, cuando la Asamblea comenzó a decidir, en el caso, por ejemplo, del matrimonio entre hombre y mujer, que la Asamblea por una gran mayoría decidió que se quedaba como estaba, nosotros vimos entonces reacciones violentas, vimos ese tipo de reacciones, porque esa no es realmente la manera. Por eso es que recurren a vías que no generan el respeto a la Constitución, tampoco han sido exitosos en crear agrupaciones políticas, que es la manera de participar en el sistema. Esto es, tú sabes, haciendo un parangón dentro de las debidas proporciones. Estos grupos son como estos guerrilleros en varios países de América Latina que querían llegar al gobierno por las balas. Ahora quieren llegar a obtener el reconocimiento de una serie de derechos por actuaciones tan violentas dentro del aspecto social. Yo creo que lo que tenemos ahora en día es evidentemente una amenaza. Por eso tenemos que defender la familia, la educación, la salud, nuestras iglesias, que son realmente el blanco preferido para acabar entonces con el concepto de familia como nosotros lo percibimos. Muy bien, doctor Carreira, interesante todo este panorama que nos ha dado, pero ahora quisiéramos saber, por su experiencia y años de lucha, díganos qué posibles soluciones existen, porque si es muy cierto, estamos escuchando no solamente hoy a usted, sino en todos los chats que nos llegan, o vemos, leemos todo lo que está pasando, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál sería una estrategia? ¿Cómo vamos a financiarla? En otras palabras, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer en base a su opinión? Mira, la primera estrategia yo creo que ya tenemos tiempo de estarla haciendo, que es no dejar de hablar de estos temas en redes, en seminarios, mantener esto en los púlpitos de los cultos y de las misas, se habla de estos temas. Eso es lo primero. Lo segundo, que nosotros hemos sido exitosos como panameños, es cuando existe un proyecto de ley, nosotros hacemos manifestaciones y gracias a Dios hemos recibido el apoyo mayoritario del pueblo panameño para decir que las 3 manifestaciones más grandes que ha conocido la historia panameña son por temas de la familia y son por temas de protección de nuestras iglesias y nuestras leyes como las tenemos. Esto es una situación que vale la pena recordar, pero también no es realmente la forma de tener, o sea, de ejercer presión cada vez que sea necesario dentro de la Asamblea. El tercer punto es, así como las Naciones Unidas en su manual le recomienda a todos estos grupos la creación de partidos políticos y de tener miembros de sus grupos en las asambleas de los diferentes países, y así hemos visto como en España, en Colombia, en otros lugares, sí han podido constituirse y tener una voz dentro de la asamblea. Pues en Panamá nosotros tenemos que hacer lo mismo. Los cristianos definitivamente no estamos unidos para respaldar candidatos que tengan una posición sólida, reconocida, de protección a la familia. Hemos visto cómo el control de los medios, cómo el control de las campañas de descrédito han traído ataques a los diputados que se manifiestan a favor de la familia. ¿Por qué? Porque todo esto es parte de una batalla mediática que no se ha podido llevar a la asamblea en ninguna forma. En este momento no hay realmente leyes en la asamblea que tengan que ver con modificación de aborto, de eutanasia. El proyecto de ley 61 en su momento, que tenía que ver con la ideología de género, desde julio del 2017
fue consensuado, y como se eliminaron dentro de ese consenso los temas de los niños de 14 años, las visitas a las clínicas, la obtención de condones y de este tipo de productos, entonces ya la ley dejó de ser de interés para los promotores y más nunca la han vuelto a ver. Entonces, creo que esas son las estrategias, y lo principal para nosotros es tener la obligación, proyectar el compromiso de defender la familia como está, de defender la educación, defender las leyes que tenemos. Profesor Torres, desde el punto de vista de la ciencia, ¿cuáles son los efectos sobre la sociedad y las futuras generaciones con respecto al aborto, la eutanasia, la pedofilia y todas estas cosas que estos grupos no van a dejar de descansar, no van a descansar tratando de llegar a nuestro hermoso Panamá ante esa situación? ¿Qué consecuencias sociales hay para las futuras generaciones si nosotros hacemos lo que hoy nos está comentando el doctor Francisco Carrera? Ya se observan efectos perniciosos. Y uno de esos efectos perniciosos que tenemos más de medio siglo de engaño, de infiltración de la mentira. Alguien dirá, pero ¿qué es verdad? La verdad se relativiza. No, la verdad es lo que corresponde a la realidad científica, objetiva y comprobable, ¿ya? Y estos grupos autollamados y proclamados progres, y frente a la verdad, nosotros no podemos ser neutros, grises, ¿verdad? Porque nuestra indiferencia apoya a los que quieren engañar a la gente. Miren, ese video que vimos, que ellos hablan de aborto seguro, ningún aborto. Y hay que aclarar, y don Paco y cualquier abogado puede, que cuando hablan de aborto, ellos utilizan un vergonzoso, engañoso eufemismo de interrupción del embarazo. Se reconoce que hay un estado de embarazo. ¿Sabe lo que significa interrumpir? Interrumpir significa la suspensión de la continuidad de algo. Se interrumpe el fluido eléctrico, se puede reanudar, se interrumpe una reunión, se puede reanudar, se interrumpe una conversación, discurso, se puede... Pero cuando el aborto no es ninguna interrupción, por favor. El aborto es la destrucción de una vida para siempre, irreversiblemente. No existe ningún aborto seguro, porque en una clínica, como ya se mencionó, en el aborto alguien muere, una víctima inocente. Y siempre quien se la practica tiene como resultado que le quedan secuelas físicas, eso no lo hablan estos grupos, secuelas psicológicas y emocionales de por vida. Así que no existe aborto seguro. Ningún aborto es gratuito. Es un negocio muy caro y alguien lo tiene que costear. O el cliente, o se costea con los dineros de los contribuyentes, aunque no estén de acuerdo. Quiero recordar la gestión de el no feliz expresidente Obama en Estados Unidos, cuando ya el aborto era legal en Estados Unidos, pero cuando él decidió promover que se aprobara que se usaran fondos o dinero de los contribuyentes, porque no hay fondos públicos, hay dinero de los contribuyentes para financiar abortos. Oiga, con razón una activista pro vida le dijo, lástima que tu mamá no te abortó. Entonces, esta gente trabaja en base al engaño. Ahora, nosotros sabemos que un aborto es la destrucción de una vida, y por otra parte la eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a otra vida de un paciente que según ellos consideran es con perspectiva según ellos consideran que ya no tiene salvación, está desahuciado. Mire, esta es una de las estrategias impulsadas, hablando de la eutanasia, por quienes proponen la reducción de la población. Es curioso que estas personas que dicen que hay demasiada gente en el planeta, ¿de qué lado ellos se ubican? ¿Del lado excedente o qué? ¿Verdad? Si ellos dicen que... Y es muy peligroso legalizar la ley de eutanasia, porque eso estigmatiza y discrimina a la discapacidad y ¿quién decide que un paciente no va a volver a vivir? Hay gente que
ha tenido hasta 8 años en estado de coma, y eso está documentado en los anales de la medicina, y han regresado. Entonces, la ley de eutanasia supone la depreciación o desvalorización de la vida humana, ¿verdad? Eso es algo que nosotros no podemos, y está sirviendo de excusa. Mire, hay un riesgo con esto de la ley de la eutanasia, que le quieren poner nombre eufemístico de muerte bella, qué sé yo. Eso no es nada, es asesinato. Ahora, con respecto a la pedofilia, que es la atracción, y algunos quieren poner esto como una orientación sexual, en realidad es un trastorno emocional o psicológico. La pedofilia es la atracción de un adulto hacia un menor de edad, sea niño o adolescente de cualquier sexo. Es necesario distinguir la pedofilia con el otro término relacionado, que es la pederastia, que si me equivoco, don Paco me corrige, es ya la comisión del delito. Hay personas que tienen esos problemas emocionales y sin embargo no son pederastas. Ahora, ¿qué es el problema con la pedofilia o con la pederastia? Porque reitero, estos grupos que promueven, están organizados y muy activos y haciendo mucho cabildeo en los congresos de los gobiernos. Quieren que, así como se están reconociendo en algunos países, algunos supuestos derechos sexuales que no existen derechos sexuales, es otro engaño. La ideología de género inventa palabras que no existen. Ya hombre no significa hombre, mujer no significa mujer. Ya hemos visto que ya no habla de ni hombre ni mujer, sino de ser hablante, ¿verdad? Dejan de utilizar el término biológico objetivo de sexo por el de género, que Naciones Unidas dice que hay más de 120 y pico de géneros, ¿verdad? Variantes y mutantes. De manera que esta gente está trabajando en base al engaño. Y con respecto a la pedofilia, ellos están tratando de legalizar eso. Hay que recordar lo siguiente frente al peligro de la pedofilia que usted menciona. La verdadera madurez física, reproductiva, mental, psicológica, emocional, para afrontar las consecuencias del inicio de relaciones sexuales no se alcanza hasta después de los 21 años. ¿Verdad? Un adolescente está en la etapa de crecimiento entre la niñez y la madurez, que reiteramos, biológicamente, mental, emocional y afectivamente hasta después de los 21 años. Entonces, hay sectores que están proponiendo que se disminuya y se rebaje la edad de consentimiento sexual, como países con gobiernos progresistas. Por eso uno tiene que fijarse a quién uno apoya, ¿ya? Por ejemplo, en Francia y en el estado de California, que se está rebajando la edad de consentimiento, y España también, se está rebajando la edad de consentimiento hasta los 12 y 9 años. ¿Y qué decir de los países musulmanes, con gobierno musulmán? Esos grupos progres, autodenominados, allá con ellos no se meten. El ataque es contra el cristianismo, ¿verdad? De manera que nosotros no podemos permanecer indiferentes sobre esto que está pasando. Tenemos que estar unidos y bien claritos, porque estos grupos logran, ya saben, que no logran su ventaja en los países. Por ejemplo, en el caso de Panamá, no lo logran en la asamblea, porque la asamblea se ha mantenido firme, ¿ya? En cuanto a referendo y consenso, y lograr un consenso, o más bien una consulta pública sobre el tema, tampoco les conviene, porque todas las encuestas indican que el pueblo panameño está en contra de todas esas aberraciones. Entonces, ¿qué están haciendo? Haciendo a través de cabildeo y logrando sus objetivos, como ha ocurrido trágicamente en países vecinos como aquí Costa Rica, por ejemplo, y en Argentina. Por eso nosotros tenemos que estar claritos y no permanecer indiferentes sobre todo esto, que lo que propone es la destrucción del fundamento de toda sociedad humana, que es la familia natural, constituida como resultado de la unión de un hombre y una mujer, y en la defensa de la vida humana desde su inicio, que es la concepción. Eso no es negociable. Bien, gracias, profesor Torres. Doctor Carreira, me gustaría que me hable de los conflictos legales en temas tales como el aborto, la eutanasia, la pedofilia, y todos promovidos por los globalistas y que no escapan de la realidad nacional.
la parte legal. Quisiéramos conocer la parte de Gracias. usted. Mira, nosotros sabemos cómo se han ido preparando y cómo han ido actuando estos grupos en otros países, sea mediante la creación de agrupaciones políticas, grupos de presión, actividades de protestas, control de los medios. Todo esto forma parte de un engranaje. En este momento en Panamá sobrevivimos el tema de la Ley 61 y de la implementación de la ideología de género como eso se quiso hacer. Anteriormente mencioné que esa ley fue consensuada. Después que la ley no siguió más nada con eso, el Ministerio de Educación convocó a las partes interesadas, entre ellas la Alianza Panameña por la Vida y la Familia y otros grupos más, que participamos a través de representantes en las sesiones hasta que se llegó a un acuerdo para implementar unas guías de educación sexual. Parte de la guerra mediática ha sido que los cristianos nos oponemos a que se dé educación sexual en las escuelas. De ahí hay una diferencia muy grande a cómo se hizo ese programa, cómo se acordaron hacer guías ahora para la educación, como debe ser sin interferir en ninguna forma con la implementación de ese plan de la educación sexual integral. En este momento ese paso se ha dado, ya pues ha desaparecido ese tema del escenario nacional por ahora. Sin embargo, en el tema de lo que es el aborto, estamos viendo nosotros también manifestaciones que se dan, igual que se dieron en Argentina y otros países de América del Sur, en donde lo que quieren es eliminar de los códigos penales que haya sanciones penales por el tema del aborto. En Panamá hay condiciones muy especiales por las cuales se puede permitir un aborto antes de los 3 meses, cuando es un caso de violación carnal, y en segundo lugar, cuando hay un tema médico, que es el médico el que asume pues la decisión de hacerlo o no hacerlo por temas de salud. La idea es de esos grupos es eliminar eso. Gracias a Dios todavía no tenemos presente en la Asamblea ningún proyecto. Con el tema de lo que es la pedofilia, se trató de uno de los puntos que tiene que ver con pedofilia, es bajar la edad de consentimiento. Ya vimos lo que ocurrió a los 14 años, que gracias a Dios no pasó así. Nuestras leyes se mantienen en esto. ¿Qué está pendiente, por ejemplo, en el tintero? La implementación de una ley en donde se publiquen el nombre y la dirección de pedófilos que han cumplido su pena. Esto es parte de la sanción. Eso se quedó pendiente en la Asamblea, de hacer esta lista y de que el público la pueda ver, porque usted como padre tiene derecho a saber que en la cuadra de al lado donde usted vive hay una persona que ha sido condenada por esto, y eso es para proteger a la familia. En este caso, la protección de la familia está por encima del derecho a la privacidad que puedan tener personas condenadas por estos delitos. Es también un tema que está pendiente, que en nuestro sistema penal acusatorio, personas que cometen estos delitos, pues les permiten ir a cumplir su trabajo social en parques o en lugares en donde hay más niños. Esto es una aberración tan grande que por eso es que se habla de tener un término mandatorio de cárcel cuando se trata de estas sanciones. Y eso es parte de lo que queda pendiente en este momento por parte de ese tema. Yo creo que en general no es que nosotros en Panamá no esperemos, sabemos que es un tema que va a seguir, que es repetitivo, que va a seguir estando en los medios, va a estar en la opinión pública, pero bueno, nuestro trabajo dentro de esto es estar pendientes, es tener una presencia. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que tener una presencia mucho más sólida, mucho más organizada dentro de los organismos de decisión del Estado, sean en las asambleas
sea en las alcaldías, sea en la representación de los corregimientos, porque todos estos problemas se comienzan a combatir desde allí. Yo no dudo que, como mencionaba Julio, el resultado de las encuestas y los sondeos que se han hecho siempre en Panamá dan una gran mayoría a los cristianos en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto, en contra de todos estos programas, pero esto definitivamente hay que protegerlo mucho más en los lugares en donde existe la vulnerabilidad, como es el caso de la Asamblea. Y yo creo que esto es parte, pues, de seguir en este trabajo que tú haces, Eduardo, y que hace Julio, de discutir, de participar, de dar esta información a la gente para que entienda correctamente qué es lo que está ocurriendo en Panamá. Gracias, doctor. Yo quisiera seguir haciéndole muchas otras preguntas, ya que me he percatado del conocimiento que tienen ustedes y lo importante que la población lo escuche, pero quiero hacerle una pregunta adicional a ambos, y más que pregunta, un mensaje. Lo que hemos podido percibir en estos escasos 4 meses de estar llevando a cabo la causa La Familia, es que, y permítanme hacer el ejemplo, por ejemplo, si yo le mando la invitación a este evento a licenciado Paco Francisco Carreira, al doctor, y se la mando a Julio Torres, estoy poniendo un ejemplo, hemos estado llevando el registro y viendo los que nos visitan y los que participan, pero de repente el doctor Francisco se la manda solamente la invitación a 2 o 3 amigos de él, la Profamilia, o la manda en el grupo de la Alianza por la Vida y por la Familia. Y de repente el profesor Julio Torres se la manda a 2 o 3 amigos de él que son pro vida, pro familia, y la manda al grupo de profesionales evangélicos. Pero no la mandamos a aquellos vecinos que tenemos, no la mandamos a aquellos amigos que tenemos que necesitan saber de esto y que muchas veces no lo conocen porque no son ni biólogos ni son abogados. Entonces yo quisiera que ustedes dos, como profesionales del corazón, le den un mensaje a los que nos están escuchando en este programa, que no podemos seguir en ese círculo cerrado. Y yo sé, porque ayer escuché una conferencia magistral de un tremendo, para mí, el número 1 en el mundo, hablando de estos temas, en donde decía que no es otra cosa que temor, no es otra cosa de temor. Entonces, de nada vale que yo le mande esta invitación a los 4 amigos que yo sé que piensan igual que yo y no ayudemos a esa gran población que necesita, que sabemos que es pro vida y pro familia, pero que necesitamos que también sea pro acción. Adelante. La vida no es resultado del azar como proponen los evolucionistas. La vida nuestra es resultado de las decisiones que tomemos. Y para tomar las mejores decisiones siempre es necesario tomar, conocer, tomar en cuenta y considerar la verdad. ¿Ya? Hay que informarse y esto le compete a todos. Voy rápidamente, ya que se nos permite compartir pantalla. No sé si lo están viendo en este momento. Mire, este es un bebé. Esta señora no fue un aborto inducido, no inducido. Ella perdió su bebé de 11 semanas. Note que esa criatura está completa. Esa criatura está formada completamente. Todos sus sistemas de organismo, ojos, bracitos y demás, ¿verdad? Así que esto, déjenme ver. Acá tenemos, por ejemplo, voy a compartir pantalla acá, para que la gente sepa qué es cuando hablamos de aborto. Este otro aborto de niño abortado de 11 semanas. Esa es una vida, un ser humano, ¿verdad? Acá tenemos. No está pasando la filmina, doctor. No se ve, no se ve. Oh. No, nada más se ve una, la primera. La primera. Ok, déjenme ver. Pero bueno, para no abusar de vuestro tiempo, pero tomen en cuenta que
usted y toda persona, para tomar decisiones necesitamos conocer la verdad. Nadie es indiferente a esto que está pasando. Y mucho menos quienes tenemos el compromiso con la verdad, que la verdad es el Señor Jesucristo. Mire que en todo lo que nosotros hemos hablado aquí hasta el momento, nuestra participación no se ha basado en conceptos teológicos, sino en fundamental en hechos científicos corroborables por cualquiera. Y tal cuerpo de conocimiento no se debe pasar por alto. Y como usted bien lo señala, Eduardo, este tema le compete a todos en la sociedad. No hace que terminemos predicando entre convertidos, sino que hay que alcanzar a todos. Entonces, ¿qué mensaje le deja a todos esos que utilizan el WhatsApp, pero solamente para invitar a mis 4 amigos, y hay muchos que ni a los 4 amigos? Bueno, ¿Qué consejo le da a don Paco? Sí. Bueno, mire, como antes hemos señalado, en este tema uno no puede permanecer neutro. ¿De qué lado estamos? ¿Verdad? Tenemos todos la oportunidad de ser parte de la solución, y nuestra intención es ser parte de la solución y no el problema. Y un aspecto que genera problemas es la ignorancia y el desconocimiento de todos. Y así nosotros lo hacemos. Adelante, don Paco, la misma pregunta para usted. Mira, yo creo que parte del tema de esto, y hay que pensar en positivo. Para mí no es que estemos haciendo una campaña que no sea la propia. El tema es, por ejemplo, qué podemos hacer, qué más podemos hacer para que estas reuniones, estos seminarios, todo esto llegue a más gente. Definitivamente yo creo que ahora con la pandemia hemos aprendido todos que las redes sociales son realmente un vínculo extraordinario para llegar donde usted quiera. Nosotros tenemos que ser un poco más agresivos en el uso de redes sociales. Siento que como grupo Pro Vida, nosotros deberíamos tener un canal de YouTube que sea algo permanente, mientras no nos lo quiten, si es que a lo mejor llegan a hacer eso. Porque ahora pues estamos en alguna forma en manos de estos grupos globalistas. Pero a mí me parece que creando un canal permanente que la gente sea referida a ver todo lo que hemos podido ir haciendo sobre esto, en donde podamos hacer sesiones en vivo, escuchando las preguntas de la gente. Los canales de televisión en alguna forma cuando hablan de esto, por lo menos tratan de invitar a representantes de ambas visiones, de ambos grupos, de ambas corrientes, y eso está bien porque como medio público pues tienen que cumplir una meta de tener cierto balance, cierta equidad. En el caso de un canal de YouTube, pues nosotros lo podemos hacer igualmente. Entonces, el tema está planteado, creo que así como se usan otros medios y se usan estas vías para crear esa conciencia, eso es lo que nos queda como reto. Porque las plataformas están, lo que tenemos es que ver cómo lo hacemos más, cómo difundimos mejor eventos como el que tenemos hoy. Muy bien, gracias a ambos. Sabemos que contamos con ustedes todas las veces que sean necesarias para brindar esta información fidedigna a todos los que nos escuchen a través de este medio. Gracias a todos los que nos han escuchado y recuerde, todos los lunes a esta misma hora estaremos en la causa La Familia. Y desde ya anunciamos que próximamente va a iniciar otro programa llamado Escuela Padres. Vamos a empezar a traer expertos que puedan hablarle al pueblo panameño de cosas tan básicas como llegar a ser esos padres que necesitan esa población panameña. Así que buenos días a todos, buenas noches a todos, bendiciones y gracias por escucharnos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Bye.